Muy bien, buenas noches a todos. Antes de que nos sentemos, hoy sí les voy a pedir un grandísimo favor a las personitas que están atrás, que me hagan el favor de pasar aquí al frente. ¿Por qué? Porque como grabamos la prédica, muchas veces todo este espacio se ve vacío y se ve feíto. Entonces, no sean malitos, ayúdenme a pasarse aquí al frente, unas personitas aquí al frente, porque a partir de la tercera fila ya no se ven. Entonces, aquí, vénganse para acá. Al que se pase al frente le invitamos los tacos. Un matahambres con... Aquí. A ver, mi güero, pásate tú para acá. Mari, que es obediente. Órale, école, así. No, ese no se ve. Ahí ya. Ahora sí, ya. Yo te digo, tú me dices, mi Moni, cuando arranquemos. Muy buenas noches a todos. Es un gusto que a pesar del agua no nos hayamos espantado, sino que nos hayamos armado de valor y hayamos decidido venir a la escucha de la palabra. También saludamos a todas las personas que nos siguen por redes sociales. Yo les invito a que escuchen la prédica y no solamente la escuchen, sino que compartas el link con esa comadre. Todos los que estamos aquí tenemos una comadre, una amiga, una vecina que siempre se está quejando de la vida, del marido, del trabajo, de la suegra. Tienes una amiga que se queja de todo y tú le dices, mira, vamos a acercarnos a las cosas de Dios, y siempre te dice que no tiene ¿qué? Que no tiene tiempo. Entonces vas a copiar el link de esta prédica y se la vas a mandar por WhatsApp y le vas a decir, comadre, esta prédica habla de ti. Y solamente por curiosa, créeme que la va a escuchar, porque todas las mujeres son curiosas. Desde el jardín del Edén, Dios dice, Adán y Eva, no coman del árbol del fruto prohibido. ¿Y quién fue la primera curiosa? Eva. Ahí va. Dios dijo que no comiéramos, más no que no nos acercáramos. Y ahí está viendo el árbol del fruto prohibido. Siempre terminó comiéndose el fruto prohibido. ¿Por qué? Por curiosa. Entonces saluda a la personita que está a tu lado y dile, buenas noches, curiosa. Hoy vamos a arrancarnos con un tema precioso, interesante. Hoy vamos a hablar de Job. Estoy seguro que muchas veces ya escuchaste hablar de Job, ¿sí o no? Hoy vamos a aprender unos principios, unas enseñanzas muy sabrosas acerca de Job, y vamos a empezar con lo que dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios que Job era un hombre íntegro, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Además, era un hombre rico. Todas las mujeres que en esta noche nos acompañan, ayúdenme a predicar y repitan conmigo, por favor. Digan, Job era un hombre como un pretendiente que tuve. Porque toda mujer tiene una historia. Cuando yo era joven, tuve un pretendiente guapo y que tenía mucho. Yo pregunto, ¿por qué no te quedaste con él? ¿Y te quedaste con el chacal? ¿Qué te pasó? Ay, hermano Víctor, es que sí, tenía mucho dinero, pero era aburrido. Era muy respetuoso y tú querías al irrespetuoso. Por eso te quedaste con lo que te quedaste. Job era un hombre íntegro, justo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y dice el versículo 3 que de entre todos los orientales, él era el más rico, era un hombre con mucho dinero. Y para que la Biblia diga que tenía dinero, es porque en verdad tenía dinero. No como tu compadre Casimiro, que trae camioneta del año y está endeudado a perpetuidad. Job no tenía que comprar a 36 meses sin intereses, no. Job tenía para pagar de contado. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que teniendo mucho dinero, era temeroso de Dios. Pasó la prueba de la abundancia. Porque muchos,
cuando empiezan a tener dinero, se apartan de Dios. He conocido personas que cuando no tienen dinero, cuando económicamente les está yendo mal, cuando están en bancarrota, cuando al champú le echan agua, cuando a la pasta de dientes la parten en dos con la tijera, cuando no tienen, van al día, ahí sí vienen corriendo: Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, socórreme. Cuando tienen problemas en el matrimonio, ahí vienen a los pies de Cristo. Cuando están pasando por una enfermedad, piedras en el riñón: Papito Dios, ayúdame. Y salen de esa situación y después se alejan de Dios. Personas que no tenían ni para comer, y por aquí les empieza a ir bien, Dios los restaura, los bendice, los prospera, les va bien, y ahora no tienen tiempo para las cosas de Dios. No van a misa, no estudian la palabra, no se congregan. La prosperidad hizo que se alejaran de Dios. ¿Conoces personas así, sí o no? Sí, ¿verdad? No pasaron la prueba de la abundancia. ¿Por qué? Porque cuando no tienes, tu misma necesidad te hace buscar a Dios. Pero cuando tienes salud, tienes riqueza, tienes prosperidad, muchas veces caes en soberbia, caes en orgullo y dices: ¿para qué me acerco si así me va bien? Y repruebas la prueba de la abundancia. Entre la prueba de la abundancia y la prueba de la escasez, es más difícil la prueba de la abundancia. Es más difícil porque la escasez te lleva a Dios, pero la abundancia puede hacer que te alejes de Él. Por ejemplo, hay muchas personas que dicen: hermano Víctor, yo me mantengo en sobriedad. Claro, porque no tienes ni para comprarte del chorrito, no te alcanza. ¿Con qué? Pero es muy diferente que tengas para comprarte el mejor whisky, el mejor vino, el mejor tequila, ya te estoy antojando, y que digas: tengo, pero decido mantenerme en sobriedad. No es lo mismo decir: yo soy fiel, porque no te alcanza ni para mantener a la que tienes en casa, porque pide mucho, a decir: tengo para mantener a 2, 3, 4 familias, pero decido hacer feliz solo a una, amar solo a una. Ahí sí demuestras la fidelidad. ¿Sí me explico, familia? Mira, hay muchos que no han sido prosperados, bendecidos como ellos quisieran. ¿Por qué? Porque Dios sabe que si te da más, no vas a mantenerte en integridad ni en santidad. A muchos la prosperidad los llevó a la perdición. Por eso el primer consejo que te doy esta noche es: nunca le pidas a Dios abundancia, prosperidad, si no le pides también la integridad para que te mantengas en santidad. Pide integridad, pide santidad, y la prosperidad y abundancia vendrá por añadidura. Amén. Yo sé que cuando empiezo a hablar de este tipo de temas, hay personas que dicen: el hermano Víctor está hablando del dinero. Si supiera que yo voy al día, si supiera que estoy esperando la tanda, si supiera que no me alcanza. Pero cuando la Biblia habla de riqueza, no solamente es en el aspecto económico o monetario, también se refiere a diferentes tipos de riqueza. Job tenía riqueza y no se alejaba de Dios. A pesar de tener riqueza, prosperidad y abundancia, buscaba la presencia de Dios. Quizás tú no tienes riqueza económica, pero tienes riqueza de inteligencia. Eres una persona muy inteligente, muy lista, muy astuta, muy mañosa. Y yo te pregunto: con esa inteligencia, con esa audacia, con esa capacidad, con esa riqueza, ¿la utilizas para acercarte a Dios o para alejarte de Dios? Hay quienes tienen riqueza de salud física, tan fuertes, tan sanos, pelean con ganas todavía. Y yo te pregunto: con esa riqueza de salud, con esa vitalidad, con esa fuerza, ¿la utilizas para acercarte a Dios o para hacer cosas malas? Hay quienes tienen riqueza de tiempo. Ese tiempo
¿Esa disposición la utilizas para acercarte a Dios o para alejarte de Dios? Yo le pido al Señor, en verdad, oro para que el Señor te bendiga tanto, te prospere tanto, pero que más grande sea tu amor por Dios, que no haya prosperidad, abundancia ni bendición que te aparte de Él. Amén. Amén. Aprende a ser fiel en la prosperidad. Amén. Y entonces empezamos a ver la vida de Job y vemos algo muy interesante en el versículo 5. Dice la palabra de Dios que Job se levantaba de madrugada a ofrecer sacrificios, holocaustos a Dios, por si sus hijos habían cometido un pecado, habían cometido una falta, Dios tuviera misericordia de sus hijos y los perdonara. Imagínate a Job, agarraba un ternerito, una oveja y la sacrificaba. Señor, por mis hijos, para que si te ofendieron, tengas misericordia de ellos y los perdones. Cada ovejita, cada cordero implicaba invertir dinero. En México un corderito, una oveja de unos 40 kilos vale aproximadamente entre 2,000 y 2,200. Entonces, mantener en santidad a sus hijos, a Job le costaba sacrificios y oración. Hay muchos padres que quieren tener hijos bendecidos, hijos bien, pero hay ocasiones que en todo el día ese papá y esa mamá ni un Padre Nuestro elevó al cielo por sus hijos. Tus hijos llegarán tan lejos como tus oraciones le acompañen. Tus hijos llegarán tan lejos como tus oraciones los protejan, los envuelvan, los guíen, llenen de gracia su vida. Pero hay muchos padres que hoy en día no hacen oración porque estoy muy ocupada, porque tengo muchas cosas que hacer. No vinieron, ¿verdad? Y no oran. Tengo una amistad, un conocido, que se le murió su mamá y le pregunté, ¿te puedo hacer una pregunta un poquito incómoda? ¿Cómo te sientes ahorita que mamá murió? Y me dijo, Víctor, cuando mamá vivía, si no me daba tiempo a orar, yo me sentía protegido porque yo sabía que mi mamacita todas las mañanas se levantaba, prendía su cirio y oraba por mí. Yo sabía que sus oraciones me protegían, me envolvían, intercedían por mí. Pero el día en que llegó a faltar mi mamá, no me lo creerás, pero me sentí desamparado, desprotegido, abandonado, porque la oración de una madre y un padre protegen y bendicen. La santidad de los hijos de Job no era de gratis, había un padre orando e intercediendo. Por lo tanto, tú como mamá, como papá, una de tus tareas es orar por tus hijos si quieres verlos bendecidos. Amén. Pero Job no solamente oraba, también ofrecía sacrificios. Tú tienes que orar y ofrecer sacrificios por tus hijos si los quieres ver bendecidos. Levante la mano, ¿quién quiere ver a sus hijos bendecidos? Ahora dile al de junto, tienes que orar y ofrecer sacrificios. Mira, cada vez que te armes una despensita, que el aceite, que la lechita, que el pancito para esa persona que tú sabes que está pasando por una necesidad, y armes esa despensita y te estás sacrificando porque con ese dinerito te podías comprar un gustito y no lo haces y dices, para esa persona que lo necesite, llevas esa despensa. Cuando vayas a casa de esa persona, en el camino, di, papito Dios, este sacrificio que estoy haciendo para que bendigas a mis hijos. Cuando te toca servir en la iglesia, en la comunidad y vienes a servir, Señor, yo sé que tú ves mi esfuerzo, ves mi servicio, que esto que estoy haciendo por tu obra llegue delante de ti y haya gracia y derrame bendiciones sobre mis hijos. Cuando a mí me toca predicar, muchas de las veces en mi oración antes de salir le digo, papito, me toca predicar, me toca compartir la palabra, que este servicio, que esta predicación mueva tu corazón y bendiga a mis hijos, que tú los acompañes, que tú los protejas, que tú los guardes. Y ese servicio, ese sacrificio que uno hace a Dios,
se derrama en bendición sobre tus hijos. Tienes que ofrecer sacrificios a Dios por tus hijos. Amén. Amén. Mira, si algo puedes aprender de Job es que en él está el secreto para tener hijos bendecidos. ¿Cuál es? Un padre orando, intercediendo por sus hijos. Tienes que orar por tus hijos. Tú me dirás, hermano Víctor, pero yo no sé cómo orar por mis hijos. Cuando yo me termino de persignar, se me lengua la traba, ya no sé qué decir, me distraigo, pienso en esto, pienso en aquello, que el trabajo, que los pendientes, que hay que comprar, que hay que llevar, porque así son las mujeres. Tal vez hasta Diosito dice, a ver, te estoy esperando, córrele, no te me distraigas. Y a veces no sabemos cómo orar. No te preocupes, hemos preparado un libro que se llama Oraciones para provocar bendiciones en tus hijos. Quien guste adquirirlo al terminar la prédica, pasa de este lado con los servidores. 50 días de oración por tus hijos. Una oración por día, donde sustraemos una promesa de Dios en su palabra, demandándola, clamándola para que Dios la derrame sobre tus hijos. Tenemos que empezar a ser padres que doblan rodillas delante de sus hijos. Amén. Amén. Y entonces Job oraba por sus hijos. Y viene la parte interesante. Esta era la introducción. Viene una parte muy interesante. Dice la Biblia que Satanás, el diablo, el chanclas, como tú lo llames, anduvo rondando la tierra, de aquí para allá, de allá para acá. Y después de andar rondando toda la tierra, va delante de Dios y le dice, Dios, ¿de dónde andabas? Pues andaba yo por la tierra, la anduve rondando. ¿Y ya vistes a mi servidor Job? Di conmigo, servidor. Una vez más, ¿cómo era Job? Servidor. Dios le dice a Satanás, ¿ya vistes a mi servidor Job? Claro, ya lo vi, pero mira, Job te teme y te obedece porque lo proteges. Creas un cerco espiritual alrededor de él, de su familia y sus posesiones, pero el día en que tú le quites sus bendiciones, él renegará de tu nombre. Job tenía un cerco espiritual alrededor de él. Imagínate un cerco alrededor de él. Satanás conocía a Job. Seguramente Satanás en alguna ocasión pasó por la casa de Job y quiso entrar. Y por más que quería acceder, había algo que se lo impedía. Un cerco espiritual que no le daba acceso a la casa de Job. Seguramente Satanás pasaba por los sembradíos de Job, por donde estaban sus cosechas, y decía, vamos a destruirlas. Llamaba a otros demonios, vénganse, vamos a destruir su trabajo. Y se querían acercar a las tierras de Job. ¿Podían o no podían? No podían. Había algo que se los impedía. Iban los hijos de Job y seguramente Satanás decía, miren, a esos muchachos vamos a meterles malos pensamientos, vamos a meterles rencillas, vamos a meterles ideas equivocadas. Y Satanás y los demonios intentaban acercarse a los hijos de Job. ¿Podían o no podían? No podían. Había un cerco espiritual alrededor de ellos. ¿A quién no le gustaría tener ese tipo de protección espiritual? A todos, ¿verdad? ¿Cuál es el secreto? El versículo 8 en palabras de Dios, cuando Dios le dice a Satanás, ya vistes a mi servidor Job. Job gozaba de una protección, de un cerco espiritual que lo mantenía a salvo, porque no solamente conocía de Dios, sino que le servía a Dios. Servirle a Dios crea en tu familia un cerco espiritual de protección. Crea en tu persona un cerco espiritual de protección. Crea en tus bienes un cerco espiritual de protección. ¿Cuál es el problema? Que muchos quieren saber de Dios, pero no quieren servirle a Dios. Y entonces no hay vallado espiritual que te proteja. Te pones en charola de plata
para que el enemigo entre y pueda atormentarte, entre y pueda sembrar cizaña, entre y pueda destruir el fruto de tus trabajos, porque solamente queremos saber de Dios y no queremos servirle a Dios. Ay, hermano Víctor, es que a mí me da miedo comprometerme. Mira, no tengas miedo al servicio, ten miedo a una vida sin servirle a Dios. Mira, a mí me encanta ese pasaje bíblico cuando había un rey llamado Nabucodonosor y entonces se manda a hacer una estatua bien grandota y ordena a todo el pueblo que adoraran su estatua. Él dijo: al son de las trompetas, de las cítaras, de las arpas, todos se van a postrar y van a adorar la estatua. Todos tienen que adorar la estatua mía. Y entonces preparan las trompetas, las cítaras, los tambores, las arpas, y a la cuenta de 3 da la orden el rey y empieza a sonar la música. Y todo el pueblo se postró ante la estatua. Pero había 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que cuando vieron que todos se postraron, ellos se mantuvieron de pie. Y entonces unos que estaban postrados vieron a estos 3 jóvenes y dijeron: no, ellos no se postraron. Y eran chismosos. ¿Conoces gente chismosa? En aquellos tiempos había, hoy en día no. Estos chismosos van con el chisme con Nabucodonosor y le dicen: ¿qué crees? ¿Qué pasó? Hay 3 que no se postraron a adorar tu estatua. Sí, ¿quiénes son? Sadrach, Mesach y Abed-nego. Mándalos a traer. ¿Por qué no se postraron cuando sonó la música? Y entonces fíjate la magistral respuesta que dan estos jóvenes. Daniel capítulo 3 versículo 17. Le contestaron al rey: no nos postraremos ante la estatua. El Dios a quien servimos podrá librarnos de tu mano y del horno de fuego. Y entonces el rey se enojó tanto que manda a tomar a estos jóvenes y los avienta a un horno de fuego ardiendo. Y los 3 entran al horno y en el horno estaban danzando. Y cuando el rey Nabucodonosor se asoma qué pasaba en el horno, ve que no solamente eran 3, sino que eran 4. El Señor llegó y entró al horno a protegerlos para que salieran intactos del fuego. El rey los manda a sacar y se queda asombrado. El Dios a quienes servían los protegió. Cuando tú sirves a Dios, hay un cerco de protección. Pero muchas veces no quieres ¿qué? Servir. Yo no sirvo a Dios, pero mira, hermano Víctor, estoy bien protegido. Mira, a mí me voy a meter en camisa de 11 varas. En Semana Santa, Domingo de Ramos, ¿ves cómo las personitas van a comprar sus ramos? ¿Sí te toca ver? Ahí van comprando su ramo y dicen: yo quiero la más grande, la palmita más grandota. Y se ve hermoso cómo vamos dando la bienvenida al Señor con nuestras ramas, y después de que pasa la Eucaristía, agarran esa rama. ¿Alguien me podría decir dónde colocan esas ramas? ¿En dónde? En las puertas de la casa. Yo te pregunto, ¿para qué? ¿Para que estemos bien? Protegidos. Imagínate al diablo frustrado. Va a la casa de una personita, quiere entrar y dice: ¡chin! Una palma bendita. Ya no puedo entrar. ¿Quién te dijo eso? Las palmas benditas no son amuletos. Las palmas benditas son benditas y confieren gracia especial a quien le sirve a Dios. Pero hay personas que tienen palmas benditas de 2, 3 años. Y tú llegas a la casa y le dices: y esas palmas son benditas. Yo me protejo, me protejo, me protejo, me protejo. Te puedo hacer una pregunta.
¿Y alguien de aquí de la casa le sirve a Dios? No, 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 porque no tenemos tiempo, pero las palmas benditas nos protegen. ¿A poco? Hay protección donde hay servicio a Dios. Me encanta lo que decía Jesús a sus discípulos. Él dijo, ya no los llamo servidores. A sus discípulos les dijo, ya no los llamo servidores, les llamo amigos. Para ser amigo de Jesús, primero tenías que servirle. Sus discípulos le servían, le seguían, lo ayudaban, se desgastaban con él, servían tanto a Jesús que llegó el momento donde les dijo, de aquí en adelante ustedes ya no serán mis servidores, serán mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que de mi Padre sé. Pero hay muchas personas que dicen, ay, Jesús, Jesucito de mi corazón es mi amigo. Yo creo que Jesús ha de decir así, ahora, ni te topo. Quieren ser amigos de Jesús, pero no le sirven. No cualquiera es amigo de Jesús. El camino más corto para tener una amistad con Él es el camino que se llama servicio. Cuando tú le sirves y le sirves y le sirves, llega el momento donde te dice, ya no eres mi servidor, tú eres mi amigo. Por lo tanto, ¿quieres estar protegido? Empieza a servirle a Dios. No tengas miedo al servicio, ten miedo de vivir sin servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora quiero hacer una aclaración. También aquí en esta comunidad, bendito sea Dios, a muchos ya les cayó el 20 y ya les sirven a Dios. Ya comparten la palabra, ya se forman, ya ayudan a personas, andan de aquí para allá como hormiguitas. Pero hay alguno que otro que todavía se llena de miedo. Hay servidores que todavía dicen, hermano Víctor, ¿me creerás que el otro día en mi casa escuché ruidos bien extraños, bien feos? Yo no sé qué era, hermano Víctor, pero ay, Dios bendito, y se llenan así de miedo. Si eres servidor, ¿estás protegido, sí o no? Claro. Entonces, ¿por qué tienes miedo? Hay personas que ya le sirven a Dios y dicen, hermano Víctor, estoy preocupado. ¿Y ahora por qué? Es que llegué a mi tiendita, iba yo a abrir la cortina y había huevos tirados, hierba, olía bien feo. ¿Quién sabe qué me hicieron? La envidia, hermano Víctor. Y se llenan de miedo. ¿Tiene que tener miedo el servidor? No. Hay otros que dicen, ay, hermano Víctor, cuando yo empiezo a orar me mareo. No sé, se me va el aire, ¿qué me pasa? ¿Algo malo? No, el colesterol y los triglicéridos. Eso te toca a ti, ya no le toca a Dios. Pero como servidor no tienes que tener miedo, tienes que saber que hay un cerco espiritual alrededor de ti, que no hay diablo o demonio alguno que lo pueda acceder. Amén. Voltea y regaña a la persona que está a tu lado, voltea a verla por favor y dile, tienes que servirle a Dios y meterte a clases de zumba. Mira, Dios le dice a Satanás, ¿ya vistes a mi servidor Job? Pruébalo. Prueba cómo él jamás va a renegar de mi nombre. Cómo él, si lo tientas, si lo pruebas, si tocas sus bienes, va a mantener su integridad. Era Dios recomendando a Job con el diablo. ¿A alguien le gustaría ser recomendado así? Dirían unos hermanos, no, zafo. No.
Diosito, recomienda otro. Te paso nombre y apellido del que me cae gordo. A veces tenemos miedo de que Dios nos recomiende, pero tendrías que tener más miedo que tu nombre no se mencione en el cielo. Tú no tendrías miedo, no tendrías que tener miedo que Dios te recomiende. Tendrías que tener miedo que Dios no se acuerde de ti en el cielo. Pero yo te pregunto, ¿qué diría el diablo de ti si Dios te recomendara? Imagina que el diablo ande por Córdoba, se vaya a San Pedro, se vaya a San Román, se vaya donde vivo, en el campestre. ¿Qué culpa tengo yo? Y que el diablo vaya delante de Dios y que Dios le diga al diablo, ¿ya viste esa Chabela? Chabela, la de Córdoba. No, ni me la recomiendes. Chismosa, peleonera, cizañosa. No, hombre, esa ya la tengo en mi lista. Y que Dios diga, Chabela, me fallaste. Que Dios le diga, bueno, ¿ya viste a Felipe? Felipe, el de Córdoba. Anda con las cariñosas y su esposa ni sabe. Y que Dios diga, no me digas que Dios te recomiende y le hagas quedar mal. ¿Ya viste a Teresa? Y el diablo diga, Teresa, la que solamente va a la iglesia, puro rezo, y cuando le piden servir dice que no puede. Esa no tiene cerco espiritual de protección, esa no me preocupa. En cualquier momento le destruyo su matrimonio, su familia, su salud. Esa no, es de chocolate. ¿Qué diría Dios de ti? ¿O qué diría el diablo de ti? No tengas miedo que Dios te recomiende, ten miedo de que no pases la prueba de la recomendación. Y mira, este tema no es por casualidad. Cuando me toca preparar un tema, me tomo un momento para decirle a Dios, Señor, me toca predicar. Que la enseñanza, que la palabra que yo voy a soltar no venga de parte mía, sea inspirada por ti. Y yo creo que esta noche muchas personas van a ser recomendadas por parte de Dios. ¿Y qué va a decir el diablo acerca de ti? Viene la prueba acerca de tu vida. Por eso tienes que mantenerte en integridad. Para que Dios diga, ¿ya vistes a mi hija de Ave María? ¿Ya vistes a mi hijo de Ave María? Él no me va a renegar en medio de la prueba. ¿Amén? Amén. ¿Sí me voy explicando, familia? Mira, por la recomendación de Dios de Jod con el diablo, dice la palabra de Dios que todos los hijos de Jod se le murieron. Todos. En verdad, no hay un dolor más grande en la vida que perder un hijo. Dice la palabra de Dios que también se le murieron sus esclavos, sus trabajadores, sus siervos, todas sus cosechas se echaron a perder. Le vino una sarna desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza, una sarna donde le sangraba el cuerpo, donde se rascaba y se le caían pedazos de piel. El hombre justo, el hombre íntegro, el apartado del mal, el temeroso de Dios, ahora le estaba yendo mal. A los buenos también les va mal, pero no era Dios castigándolo, no era Dios dándole la espalda, no era Dios olvidándose de él, era Dios probando su integridad, probando su corazón, probando su santidad, probando su fidelidad. Y esto te tiene que quedar claro, porque a las personas buenas, a los que se portan bien, a los que se acercan a Dios, a los que buscan el rostro de Dios, llegará un momento donde también les puede ir mal. Pero no es que Dios los abandone, no es que Dios los castigue, no es que Dios les dé la espalda, para nada. Es Dios contemplando la fidelidad de esos hombres y esas mujeres. Y esto lo tengo que dejar muy claro,
Porque aquí hay muchas personas que ya se acercan al Señor y a veces dicen, no, hermano Víctor, como yo ya voy a misa, como yo ya estoy en las cosas de Dios, Dios tiene la obligación de que me vaya bien, de que el tinte me agarre y el pelo no se me caiga, de que no me pase nada malo, de que no me enferme, de que en el negocio me vaya bien, que en el matrimonio el Felipe me quiera y venga rendido a mis pies, que lo que emprendo prospere, que nada malo me proteja. No, la palabra de Dios dice todo lo contrario. Puede haber momentos donde tú seas una persona íntegra, justa, temerosa de Dios, apartada del mal, y te van a llegar momentos de prueba, momentos de dificultad, te va a llegar la enfermedad, te van a llegar las persecuciones, te van a llegar las críticas, y es en ese momento donde Dios va a probar si verdaderamente lo buscas a Él por amor o por interés. Si en medio de esos momentos difíciles sigues buscando su presencia, sigues siendo perseverante, sigues siendo constante, sigues siendo tenaz en tu oración. Porque qué fácil es buscar a Dios cuando las cosas están bien. Cuando en pareja te llevas bien con el marido, llega el domingo y te dice, mi amor, princesa, mi niña, mi chorreada, ¿vamos a ir a misa, mi amor? Y tú volteas y le contestas, papacito, sí vamos a ir. Sí, mi amor, y saliendo te invito unos tacos. Ah, vas contenta a misa, ¿verdad? No, hombre, vas feliz. Qué fácil es buscar y encontrar a Dios cuando en pareja estamos bien. Pero cuando el Felipe se para todo trompudo, enojado, y tú dices, ¿y ahora ese se habrá peleado con la otra? Y tú dices, ahora ¿vamos a ir a misa? ¿Qué voy a ir a misa? Yo no voy a misa, vete tú. ¿Qué haces ahí? No, pues si el Felipe no quiere ir, yo no voy. ¿Para qué voy yo? No. Ahí demuestras si verdaderamente estás con Felipe por puro interés o no por Dios. Aunque el Felipe amaneció trompudo de malas, quién sabe por qué, la andropausia. Pues que Dios te bendiga, Felipe, pero yo agarro mis crías y me voy a la Eucaristía. Qué fácil es buscar a Dios cuando mira, el cuerpo está fuerte, cuando nada te duele, cuando andas como diputada en tiempo de campaña, saludando a todos, bonita, sí, mira. Y cuando dices, ay, hermano Víctor, ¿creerás que amanecí chueca? Unos dolores en la cadera, tremendo. Me duele aquí, hermano Víctor, aquí. Échame agua bendita aquí, mira, exorcizada, aceite. No aguanto los dolores. Qué fácil es buscar a Dios cuando estás fuerte, pero cuando tienes achaques, cuando estás toda chuequita, aunque sea chuequita, pero a la presencia de Dios, porque ahí le demuestras en la salud y en la enfermedad. Qué fácil es venir a las cosas de Dios cuando mira, nos va bien en los negocios, cuando hay dinerito, bendito mi Dios, me está yendo bien. Y entonces dices, pues yo voy a dar gracias. ¿Y cuando te va mal? Cuando son las 4, las 5 y no has vendido nada, no se paran ni las moscas, y dices, es miércoles, tengo que cerrar a las 6 para llegar temprano al tema de Ave María, pero ¿voy o no voy? Ay, si no voy, probablemente vienen unos y me compran. ¿Qué haces? ¿Cierras o te quedas? No es lo mismo buscar a Dios con los bolsillos llenos que con los bolsillos vacíos. En la abundancia y también en la escasez. En la salud y también en la enfermedad. De tal manera que también tengas el orgullo de decir como Pablo, ¿quién me separará del amor de Dios? Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo futuro, me apartará del amor de Dios. Amén. Amén. Di conmigo, en la prueba
nada me apartará del amor de Dios. Amén. Y entonces Job se mantenía en integridad, en fidelidad. Y se acerca su mujer a Job. Imagínate, tan mala suerte tenía Job que no se le murió la mujer. Pobre de Job. Ese sí que sufrió. Se acerca la mujer a Job y fíjate las palabras que utilizó. Le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Reniega de Dios y muérete. Qué palabras tan fuertes. ¿Aún conservas tu integridad? Reniega de Dios y muérete. Yo te pregunto, ¿esas palabras salen de una buena o una mala mujer? Una mala mujer. Pero Job, teniendo una mala mujer, conservaba su integridad y la trataba bien. La verdadera integridad de un hombre se demuestra que aún teniendo una mala mujer, la tratas bien. Hay hombres que se la pasan a veces metidos en las cosas de Dios, en la iglesia, sirviendo pa' aquí, pa' allá, se dan golpes de pecho, pero a su esposa la tratan mal. Ahí no hay integridad, ahí hay hipocresía. Job, teniendo una mala esposa, la trataba bien. Por eso era un hombre íntegro y justo, temeroso de Dios. Yo he conocido suegras que se acercan y le dicen al hijo: mijo, si tu mujer no te atiende, si no te da de comer, no le des el gasto completo. No seas menso, mijo. Si te atiende bien, trátalo bien, trátala bien. Ah, mira. O sea, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Si te trata bien, trátala bien. Si te trata mal, trátala mal. ¿Y a poco Job era así? Aunque lo trataban mal, él la trataba bien. Por eso, si aquí hay caballeros que tienen ese tipo de mentalidad, tienes que agarrar esos pensamientos, mira, y me los tiras a la basura. Tú no puedes regirte por la ley del talión. Ah, si mi mujer me trata bien, yo la trato bien. Si me atiende, le doy la quincena, le doy el semanario, se lo doy completo. Si no, no. ¿Quién te enseñó? Tú tienes que tratarla bien, aunque te trate mal. Eso es integridad. La tienes que tratar con paciencia, no por el trato que ella te da, sino por el temor y el amor que tú le tienes a Dios. Y la tratas también, le provees, la escuchas, la cuidas, la atiendes, que llegue el momento donde esta persona diga: ¿quién te enseña a tratarme así? Tengo un Dios a quien temo, a quien amo y a quien sirvo, que me enseña a tratarte así. Y esa persona diga: yo quiero saber de ese Dios. Sea tu trato la que le acerque a Dios y no tus muchas palabras. Amén. Dale un codazo al hombre que tienes a un lado. Dale un codazo, dile: te están hablando, papá. Ahora, se acercan también 3 amigos de Job a quererlo consolar. Dice la Biblia que van donde estaba Job todo ensangrentado, todo sufriendo, llorando, triste, y se acercan con Job, lo ven y se sientan a un lado. Primero iban para consolarlo, pero después empezaron a juzgarlo. No, Job, ya dinos la verdad. ¿Qué hiciste, Job? Te está yendo así porque seguramente algo malo hiciste, pecaste. Ya dinos qué hiciste. Porque ellos se regían por el pensamiento israelita. Si a la persona le va bien, es porque se porta bien. Si le va mal, porque se porta mal. Y si a Job le estaba yendo mal, es porque se portó ¿cómo? Mal.
y empezaron a juzgarlo. Estos amigos que tenían que consolarlo, que tenían que abrazarlo con sus oraciones, que tenían que levantarlo, que tenían que animarlo, lo estaban señalando, lo estaban juzgando, lo estaban criticando. Y muchas veces tú y yo somos como esos amigos. Nos toca consolar, orar, interceder por las personas, pero muchas veces nos levantamos para juzgar. Y a veces los más religiosos, los que se dan golpes de pecho, los fariseos, son los que más juzgan. Ya vistes que al compadre lo despidieron del trabajo. Sí, ya me enteré, pero robaba en su trabajo. ¿Cómo no lo van a correr si era bien uñas? ¿Y tú qué sabes? Y en lugar de orar, Señor, ahorita que no tiene trabajo, provéele, ábrele puertas, bendícelos, que no le falte el pan en su mesa. No, pues bien ratero, mi compadre bien huevón, ¿cómo no lo van a correr? ¿Conoces gente criticona? Ay, ya supiste que la que va a Zumba está bien enferma. ¿Cuál? Sí, la que se pone sus mayones todos entallados, la que se sentía así bien flaquita y ni bajaba nada. Ah, ¿qué le pasó? Está bien enferma. ¿Cómo no? Si de joven fue bien loca. Por eso Diosito se la está cobrando. Y empiezas a criticar. Ya supiste que la comadre, el hijo andan malos pasos. Pues cómo no, si ella también, ella fue mala hija, con su papá le hizo enojar un montón. Diosito se la está cobrando. Y empezamos a juzgar, a criticar y a señalar. Di conmigo, ouch. Ah, esa sí era para ti. Tú y yo no tenemos el derecho de juzgar, de criticar. Cuando te encuentres con un Job que sufre, un Job que cae enfermo, un Job que cae en pobreza, un Job que la está pasando mal, tu deber y mi deber es abrazarlo en oración. Es venir en oración y traerlo a la presencia de Dios y decir, Señor, yo no entiendo por qué mi compadre está pasando lo que está pasando. Yo no entiendo tus designios, pero yo vengo a pedirte que lo socorras, que lo auxilies, que lo bendigas, que le sanes de esa enfermedad, que por las llagas preciosas de Cristo toda enfermedad se vaya de su vida. Y empiezas a orar e interceder. ¿Sabes por qué? Porque la vida es un carrusel. Hoy estás arriba, pero probablemente el día de mañana estés abajo. Y con la vara que midas, serás medido. Amén. Job, en medio de ese sufrimiento, había perdido a sus hijos y el corazón lo tenía destrozado. Había llorado tanto, se sentía tan triste, tan desolado. Vienen y le dicen, se perdieron todas tus cosechas, todos tus siervos, todos tus esclavos se han perdido. Y en medio de ese dolor, levanta al cielo una de las oraciones más preciosas que hay en las Escrituras. Dios me lo da, Dios me lo quita, alabado sea el Señor. ¿Hermoso o no es hermoso? Cuando se te descompone el coche, que dices, ¡chingue su madre! Se te descompone la lavadora. Cuando el negocio no se te da, ¿cómo te pones? Dios me lo da, Dios me lo quita, alabado sea el Señor, dices. No te mantienes fiel en medio de la prueba. Cuando le empezaron a salir las llagas de las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza, cuando la piel se le caía a pedazos, imagínate el dolor, su cuerpo todo supurando sangre. Levanta una segunda oración preciosa. Dice, si de Dios recibimos lo bueno, ¿no también debemos recibir lo malo? Te da una gripa.
esta gripa ya me tiene hasta. Te duele aquí y andas de un humor que ni el diablo se te acerca. Nadie te aguanta. Yo no te escucho decir, si de Dios recibo lo bueno, también estos dolores. ¿Cómo te pones cuando vienen cosas malas a tu vida? Mal. Pero en medio del dolor, Dios estaba purificando, puliendo el corazón de Job, sacando la integridad. Dios va a utilizar el dolor en tu vida para sacar tu mejor versión. Así como el oro tiene que ser metido al fuego para purificarse, lo mismo tu corazón, lo mismo tu fe, lo mismo tu fidelidad. Dios a los que ama los hace atravesar por medio del dolor para purificarlos, santificarlos y fortalecerlos. Pero muchas veces el dolor, la prueba, los momentos malos, la enfermedad, las crisis, las ansiedades, las dificultades, les haces el feo. Y no has entendido que cuando vienen de parte de Dios te van a elevar. Fue en medio de ese dolor donde Job se encuentra con Dios en medio de una tormenta. Viene una tormenta y Dios se revela a Job. Fue en medio de este dolor, de esta prueba, de esta dificultad, que Job tiene un encuentro más íntimo con Dios. Job no conoció a Dios por el estudio, lo conoció por medio del dolor, por medio de la enfermedad. Y lanza una tercera oración preciosa y dice: de oídas te había yo conocido, pero ahora mis ojos te ven. Bendito dolor que a Job le llevó a conocer a Dios. El dolor va a hacer que Dios se revele y se dé a conocer a tu vida de una manera más profunda. Por lo tanto, no tengas miedo al dolor. Ten miedo al dolor si no estás agarrada de la mano de Dios. Pero si estás agarrada de la mano de Dios, te va a elevar espiritualmente a dimensiones que hasta el día de hoy no habías alcanzado. Job, en medio de esa dificultad, de esa tristeza, lanza una cuarta oración preciosa y dice: mi Redentor se levantará del polvo y me salvará. Aún no conocía a Cristo y él ya estaba viendo que hay un Redentor que es capaz de levantarse de la muerte, del polvo, y resucitar a los que en Dios confiaron. Por eso Job decía: mi Redentor del polvo se levantará y me salvará. Yo te pregunto, en medio de tu dolor, en medio de tu problema, en medio de tu prueba, ¿cómo estás hablando? De esta no voy a salir. Nos vamos a divorciar. No voy a quedar bien. No voy a sanar. O proclamas: mi Redentor se levantará y me salvará. ¿Cómo hablamos, hermano? ¿Podemos empezar a hablar de la manera correcta a partir de hoy? ¿Sí o no? A ver, repite conmigo: mi Redentor se levantará y jamás me abandonará. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Bendita prueba que mantuvo la integridad y la fidelidad de Job. Imagínate, por favor, eso ya no viene en la Biblia y quiero que me acompañes para ir cerrando. Ya no está en la Biblia, pero yo me imagino el contexto de la siguiente manera. Yo me imagino al diablo enojadísimo, con ganas. Porque pudo con Job o no pudo con Job. No pudo. ¿Cómo se habrá puesto? Yo creo que el diablo cayó en depresión. Dice: yo necesito terapia. Job me puso mal. Me puso mal. No pude. Y entonces ahora Job va delante de Dios. ¿Cómo te imaginas al diablo ahora yendo delante de Dios? Todo derrotado, acabado, avergonzado. Imagínate a Dios cómo se paró. Ve que Satanás viene ahí. Yo creo que Dios sacó el pecho, se irguió y... Sata,
¿cómo nos fue? Y el diablo diciendo, tenía razón. Aunque le quité todo, aunque lo enfermé, aunque le maté a los hijos, aunque lo hice sufrir, no renegó de tu nombre. Y entonces Dios dice, te lo dije. El te lo dije es un invento de Dios que las mujeres usan. Te lo dije, que Él se iba a mantener íntegro, fiel, que jamás iba a renegar de mi nombre. Es más, Sata, te doy un consejo. Deja de perder el tiempo con mi siervo. Con él vas a perder el tiempo. ¡Wow! Pero imagínate, ¿qué diría el diablo si fuera delante de Dios a hablar de ti? Que vaya delante de Dios y Dios vea venir a Sata y Dios así, ¿cómo nos fue? ¿Cómo nos fue con los de Córdoba? Y viene Sata caminando seguro y Dios le dice, ¿y cómo te fue con Felipe? Felipe. ¿Vistes? Como no le fue en los negocios tan bien como tú querías, dejó de orar, dejó de ir a misa, dejó de leer la Biblia, a la comunidad ya ni iba. ¿Ya vistes? ¿Ya vistes cómo yo tenía razón? Nada más te buscaba por puro interés. O que Dios te pregunte, ¿y cómo te fue con Chabela? Chabela, la que se acercó a Dios, se acercó a ti para que le restauraras el matrimonio y como no le cambiaste al marido, como siguió de Cusco, borracho, irresponsable, como no cambió, se desanimó. Y ya no perseveró, ya no continuó, ya no busca tu rostro. ¿Y cómo te fue con Carlita? Carlita, la que estaba bien enferma, la que oraba para que le curaras todos sus achaques. Como no la curaste, es más, hasta la enfermé más, salió corriendo con brujos, hechiceros, curanderos. Esa ya aniquilada, ya de la lista está borrada. ¿Qué diría el diablo acerca de ti en estos momentos de tu vida? No, vistes, lo prosperaste, lo levantaste, le diste más trabajo, más provisión y vistes cómo se alejó de ti. ¿Ya ves cómo yo tenía razón? ¿Qué te gustaría que dijeran de ti en el cielo? ¿O no sería hermoso que Dios dijera de ti lo mismo que dijo de Job? Que le dijera al diablo, ¿vistes? Te lo dije. Yo tenía razón. Con los de Ave María no te metas, porque nada más estás perdiendo el tiempo. ¿Amén? ¿Por qué no se lo hacemos saber al diablo? Repite conmigo, Satanás, te hago saber de una vez y por siempre que conmigo estás perdiendo el tiempo, porque del amor de Dios jamás me apartaré. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Conmigo el diablo está perdiendo el tiempo. Que se vaya a buscar otras personas, pero conmigo pierdes el tiempo. Conmigo pierdes el tiempo. Y entonces Satanás todo frustrado. Regresamos con Job. Job seguramente estaba postrado, rendido, lleno de dolor, humillado ante la vida, ensangrentado. Y dice el libro de Job, capítulo 42, versículo 10, que los amigos que lo juzgaron, que lo criticaron, que lo señalaron,
que le dieron la espalda, les empezó a ir mal. Les empezó a ir mal. Y entonces esos amigos tienen que venir y buscar a Job y le vienen a decir: Job, nos está yendo mal, ora por nosotros, ofrece un sacrificio por nosotros. Y entonces Job, en medio de este dolor, lleno de sangre, lleno de dolor, estando pobre, en soledad, en ruinas, agarra un sacrificio y lo ofrece delante de Dios, pidiendo por esas personas, intercediendo por los que hablaron mal de él, por los que lo juzgaron. Y el versículo 10 dice que después de eso, la suerte de Job cambió. La suerte de Job cambió. ¿Quieres que tu suerte cambie? Aún en medio del dolor, aún en medio de la decepción, aún en medio del juicio de las personas, tienes que venir delante del Señor y decir: Señor, por esas personas que hablaron mal de mí, que me juzgaron, que me señalaron, que me criticaron, que dijeron que yo estaba enferma porque me porté mal, porque tú me habías abandonado, porque me estabas juzgando, porque me habías dado la espalda, yo vengo a pedirte por ellas. Bendice sus familias. Bendice sus matrimonios, bendice su trabajo, bendice su salud. Y en el momento que, a pesar del dolor de la decepción, tú empieces a interceder por ellos, tu suerte va a cambiar. No tienes que estar bien para interceder, tienes que interceder aunque estés mal, y tu suerte va a cambiar. A partir de ese momento, Job sanó, y dice la Biblia que recibió 2 veces más de lo que había perdido. Declaro sobre tu vida en el nombre de Jesús que lo que has perdido, si logras interceder y perdonar, lo vas a recuperar 2 veces más. Y además, Job tuvo largura de vida, llena de paz y felicidad. El dolor que estás pasando es solo una etapa, porque Dios te quiere dar más y te quiere bendecir más. El que lo crea diga amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar.